¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Reacciones. Es un lunes muy especial, un lunes de empezar con el ánimo a tope, con las bendiciones de nuestro Creador. Qué bueno que están con nosotros, que se han tomado este tiempo para acompañarnos. Queremos saludar a todas aquellas personas que lunes a lunes nos acompañan en cada transmisión. Rogamos que las bendiciones de nuestro Dios les acompañen y que sigan con nosotros. Nos acercamos a la recta final de esta temporada y los temas cada día estarán más interesantes. Así también quiero decirles que si alguno de ustedes se está conectando y está viendo este programa diferido, bueno, también un abrazo con mucho cariño para cada uno de ustedes, que las bendiciones de Dios rebosen en sus corazones. En esta ocasión hemos llegado al episodio número 10, El camino, la verdad y la vida. Así que ya podrán imaginarse qué tema nos espera en esta ocasión. Y el texto para memorizar se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Así que te invitamos para que lo aprendas y lo puedas compartir con tu clase en el grupo pequeño. Me siento muy contento también de estar acompañado con mi amigo el pastor Carlos Castillo. Pastor Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido a Reacciones una vez más. Muy bien, Pastor Roberto, un gusto saludarte y encontrarnos también con nuestros amigos que están siguiendo la transmisión, y les invitamos a que puedan estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las plataformas oficiales de Facebook y YouTube de la Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto, amigos, no puede faltar la pregunta para este episodio y es la siguiente. Escuchen con atención. ¿De qué nos serviría la muerte de Cristo sin la segunda venida? Es la pregunta en la que vamos a reflexionar, en la que vamos a preparar nuestro emoji para esta ocasión, así que estén atentos. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. Bien, amigos, vamos a comenzar entonces nuestro repaso, ideas muy puntuales que veremos en este episodio número 10. Vamos a comenzar hablando, Pastor Carlitos, de que el Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. Ya hemos hablado un poquito del prólogo, que es se sientan las bases de lo que se va a estar hablando. También tenemos la parte donde vienen las señales para vindicar el carácter mesiánico de Jesús, su divinidad. Tenemos también la sección que apunta a la gloria, donde se habla acerca de la cruz, la importancia del sacrificio de Cristo. Y entonces llegamos al epílogo, que es el lugar en donde se alcanza el clímax de todas las ideas que el apóstol Juan nos está presentando. Justamente ese epílogo es el que nos lleva al camino, la verdad y la vida. Y en esta segunda idea, entonces vamos a ver un poquito acerca de la manera en cómo Jesús da el ejemplo a los apóstoles, Pastor Carlitos, y llegamos a esta parte titulada Les he dado ejemplo. Claro que sí, Pastor Roberto y amigos. En esta siguiente idea que nosotros vamos a ver a continuación, encontramos algo muy interesante que tiene que ver con el ejemplo de Cristo en el contexto previo a la Pascua. Él reúne a sus discípulos, lo que llamamos la cena final que ellos tuvieron junto a Jesús, y en este momento sucedieron algunos acontecimientos interesantes. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas, que lo iba a transformar, que es parte del contexto en el que se desarrolla. Y mientras ellos estaban cenando, encontramos también una escena, Pastor Roberto, que es la que justamente capta nuestra atención en este punto de la estructura de la guía de estudio. Y es que Jesús, tomando, dice la Biblia en San Juan 13, del 1 al 20, describe, tomó una toalla y dice, se quitó su manto y luego puso agua en un lebrillo y él comenzó a lavar los pies de sus discípulos.
Inicialmente esta escena puede ser bastante interesante. Jesús, el maestro de Galilea, quien había enseñado por mucho tiempo, quien había estado al frente, quien era el líder, ahora toma una posición bastante humilde y sencilla. Él comienza a lavar los pies de sus discípulos. Desde la misma escena física, por así expresarlo, imaginarte a Jesús humillado delante de una persona humana, lavándole los pies, porque justamente el lavamiento de los pies era una señal de respeto cuando las personas llegaban a visitar una casa. Era un procedimiento interesante. Sí, recordar que la gente caminaba en sandalias, ¿sí? Y las calles pues eran polvorientas, era algo habitual el hecho de que el servicio de las casas lavara los pies de las personas. Era algo, yo creo, desafiante, Pastor Roberto, porque justamente hoy nosotros vivimos en una época de más comodidad, ¿no? Usamos zapatos, tenis y tal vez no estamos tan sucios, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús no habían zapatos, eran sandalias. Entonces, esto nos lleva a algo muy importante, la humildad de Jesús. Y en el contexto, el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo de la humildad de Jesús queda claro en que aún él mismo, siendo el maestro, con mucha humildad, lavó los pies de sus discípulos. Cabe mencionar la actitud de Pedro, ¿no? Que también nos permite ver cómo a veces los seres humanos no estamos dispuestos, tal vez de alguna manera, a aceptar lo que Jesús hace por nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos que Jesús pues es un ser, aunque sí es extraordinario, aunque es maravilloso, pero no lo percibimos o no lo vemos con un acto de humildad. Y Pedro dice, bueno, no es posible que Jesús me lave los pies, no, maestro, no, yo te los voy a lavar a ti. Y cuando él logra entender justamente lo que Jesús les quería enseñar, él le dice, Señor, pues no solamente lávame mis pies, sino también báñame, ¿no? Y aquí nosotros, Pastor Roberto, tenemos una lección muy importante. Como iglesia, nosotros tenemos la práctica de la comunión, el servicio de comunión, el lavamiento de los pies, que si lo hemos practicado, y fíjate que hace algunas semanas atrás me tocó participar justamente de este servicio de comunión, y había un anciano muy, muy humilde, muy sencillo de la iglesia, y como iba yo solo, él y yo nos lavamos los pies, y me permitió encontrar justamente, entender las palabras de Jesús. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Interesante, sobre todo desde la perspectiva que Juan nos presenta este acontecimiento, notar que Jesús le está dando un nuevo sentido al hecho de ser humildes. Porque fíjate, ahorita lo estamos platicando acá, ¿no? Y de pronto la imagen que nos queda es un sentido de humillación, ¿no? Pero la realidad es que Jesús, queridos amigos, le está diciendo a todos los que están reunidos con él, a los apóstoles, que en realidad él disfruta servir. Amén. Entonces el servicio no es algo negativo desde la perspectiva de Jesús, sino por el contrario, es la oportunidad de expresar la grandeza verdadera. Amén. En el reino de los cielos todos sirven, incluido a Dios. Y en ese sentido, entonces, pues, el ejemplo que Él nos ha dado es, si tú quieres vivir en el reino de los cielos, debe haber humildad en tu corazón. Si tú estás dispuesto a servir, si te gusta servir a los demás, vas por buen camino, querido televidente, porque eso significa entonces que el Señor está transformando tu vida. Amén. Y bueno, quizás solamente como una nota adicional, el caso de Pedro no es que estaba queriendo impedir de una manera egoísta lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Sino que, como tú has dicho, él mira al maestro y pues no es posible que él vaya a hacer lo que hacen los siervos, la servidumbre. Entonces, pero cuando Jesús le dice, Pedro, yo sé que tú me amas, sé que tú estás diciendo esto porque no quieres que yo me humille, pero yo no me siento mal de servir. Jesús dice, yo lo estoy disfrutando. Entonces, y el que no permita que yo viva así, entonces no puede estar conmigo. O sea, al que no le gusta servir, no puede estar conmigo. Y Pedro entonces es ahí donde le dice, no, entonces sí, báñame todo. Un gran desafío comprender lo que Jesús le estaba Exactamente. Diciendo. Y bueno, vemos ahí las palabras de Pedro. Finalmente llegamos ahora a otra idea clave. Ciertamente volveré. Pastor Carlitos, ¿alguna vez alguien te ha prometido que va a regresar? ¿Alguna persona importante en tu vida que has tenido que
no sé, hacer distancia por un tiempo y te ha dicho, yo te aseguro que voy a regresar. ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, sí tuve la experiencia, Pastor Roberto, y justamente fue cuando me fui a la universidad. No tenía ni los 18 años y estaba tomando el autobús rumbo a Montemorelos. Y yo recuerdo que en la terminal estaba mi papá, mi mamá, y yo les dije, pues primeramente Dios, nos vamos a encontrar y vamos a volver a vernos. Obviamente no lloré mientras iba a salir, pero la esperanza de volverte a encontrar con alguien al que amas es una esperanza muy linda, Pastor Roberto. Sin duda alguna que pues yo creo que a más de uno nos ha pasado, ¿no? Que de pronto alguien te ha prometido, o quizá eres tú el que prometió que ibas a regresar. Bueno, en ese contexto tenemos ahora una promesa importante que Jesús le hace a la humanidad. Pero primero hay que analizar el momento en el que se dan estas palabras. Resulta que pues están los discípulos y Jesús está anunciando que Él se va a ir. Esto es un poco confuso para los apóstoles, que no comprendían que Jesús se refería a la muerte. No se refería solamente de que me voy a ir de paseo, regreso después, no, él estaba hablando de la muerte. Y entonces en ese contexto, el regreso de Jesús tiene que ver con vencer a la muerte, resucitar y establecer ese reino celestial. Pero es allí donde Pedro comienza a comprender algunas cosas y Pedro le dice, no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, si es necesario. Es allí donde Jesús también le dice a Pedro, mira, Pedrito, tú me vas a negar incluso antes de que, cuando el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces, ¿no? Y esto hacía alusión a que todavía los apóstoles tenían cosas que comprender, que asimilar, pero Jesús les dice, Pastor Carlitos, no se preocupen, no piensen en el futuro antes de tiempo, no estén ansiosos, porque yo voy a ir a un lugar donde voy a preparar moradas. Amén. Me llamó la atención que aquí el autor o los autores de la guía de estudio hacen el análisis un poco del original y menciona que no se refiere a una gran mansión o a un gran palacio que nos esté esperando. No sé si va a haber alguna desilusión para alguno, pero aquí el apóstol Juan se refiere a pequeñas habitaciones, o bueno, no pequeñas, pero habitaciones, en el sentido de una posada. Ahora, no sabemos en realidad la magnitud de estos lugares, si van a ser lujosos, considerando las dimensiones del cielo y lo que hay allá. Pero lo importante aquí de entender es que son habitaciones que están consecutivas, que dan la idea de un espacio de camaradería, de cercanía. Entonces el Señor Jesús está hablando del servicio, como lo hemos acabado de analizar. Y en ese contexto ahora dice, vamos a vivir juntos, así que no estén ansiosos. Yo vendré otra vez. Y allí, por ejemplo, en Juan 14:3, donde encontramos esta afirmación, vendré otra vez no es solamente de que te prometo que voy a venir. Hay como un concepto bien dinámico por allí, Pastor Carlitos. No es de que vendré otra vez, sino de más que nada, estoy viniendo ya. En realidad, las palabras originales de Jesús están declaradas en un tiempo presente. Y significa entonces, estoy viniendo. Por eso es la seguridad que nosotros tenemos de esa promesa, ¿no? Amén, amén. Sin duda alguna es una extraordinaria promesa el saber que Jesús va a venir. Y esto nos lleva, Pastor Roberto, a la siguiente idea, que en este contexto, en la charla que Jesús tiene con sus discípulos, Él, en esta despedida, obviamente ellos comienzan a preguntarse lo que vemos en los versículos 5 y 6 de San Juan 14, y le dice Tomás al Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es ahí cuando justamente en esa transición, en primer lugar, definir hacia dónde va Jesús, es decir, hacia dónde va Jesús. Jesús estaba refiriéndose a lo que tú has comentado justamente de su muerte, pero en la consecuencia de que Él iba a ascender también al cielo, iba a estar a la diestra del Padre, Él iba a la presencia del Padre. El camino directo ahora, después de todo lo que había hecho,
por la humanidad, por redimir a los pecadores, ahora tenía una consecuencia en llegar a la presencia del Padre. Y justamente Tomás tenía que recordar lo que había tenido durante todo este proceso de ministerio. Jesús había estado con ellos y entonces Jesús les afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, Él les está diciendo: yo he estado con ustedes. El único camino para llegar al Padre soy yo. Es decir, la obra que ahora se va a culminar, la obra que ahora se iba a consumar a través de la muerte de Jesús, era el camino necesario y el único para que la humanidad perdida pudiera ahora acercarse al Padre. Por eso, entender que Él es el camino, la verdad y la vida es algo extraordinario para nosotros también hoy día. Comprender, Pastor Roberto, que Jesús, en ese mensaje que le da a Tomás expresándole que Él iba hacia el Padre y que el propósito de Jesús también es acercarnos al Padre. Es decir, Jesús le está diciendo a Tomás: yo quiero que tú estés con el Padre, así como yo voy a estar con el Padre, pero quiero que contemples que soy yo el camino, que tienes que atreverte. Y justamente reincide, ¿no? Tomás, sí, ya habíamos visto qué duda. Exactamente esa duda, pero ahora Jesús le vuelve a afirmar y le dice: obsérvame, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si tú quieres ir al Padre, tienes que seguir confiando en mí y en lo que yo he enseñado y en lo que yo voy a hacer por ti. Sí, sin duda que Jesús es la revelación suprema. Amén. Y por ello es el camino. Amén. Y cuando seguimos a Jesús, estamos seguros de que no estamos extraviados, estamos en el sendero correcto. Amén. Que nos lleva al lugar que queremos llegar todos, que es la tierra que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces, además de que Jesús es el camino, Él mismo menciona que es la verdad. Verdad que está asociada con el término logos en el Evangelio de Juan. Logos, que es la palabra griega, la locución griega para el verbo o palabra en este caso. Y en ese sentido, la conexión es inmediata con el lenguaje de la creación, la palabra de Dios en acción, que trae a la vida lo que es verdadero, que trae a la vida lo que no existía, ahora en Jesús encuentra su realización. Y hay un vínculo que ya Jesús ha mencionado entre Él como Jesús, el Hijo, Dios el Hijo, y con el Padre, Dios el Padre. Hay un vínculo bien estrecho. Y hay un pensamiento aquí que yo no quiero dejar de mencionar. Se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 22. Miren, hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Qué palabras tan profundas y llenas de significado, Pastor Carlitos, porque eso nos lleva a lo práctico de todo esto. Y queridos amigos que nos sintonizan, todo el objetivo de hacer estos programas y de compartir estas ideas es que podamos llevarlas a la práctica, que podamos darle un sentido práctico en nuestra vida cotidiana. Y es así como llegamos entonces a comprender que la verdad se encuentra en Jesús. Todo lo que es verdadero proviene de Él y de la palabra. Por eso Jesús afirma y afianza tanto la Biblia, en este caso para nosotros, en el caso de Él, las Escrituras, el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, los profetas, bueno, todo eso. Jesús está validando la autoridad de las Escrituras porque allí se encuentra el sentido de la vida. Tú puedes saber mucho de conocimiento general, de cultura, de ciencia, pero solamente si conoces de Jesús lo que Él hace por ti, por nosotros, Pastor Carlito, solamente si nosotros llegamos a conocer esa realidad, el vacío de nuestro corazón puede ser llenado, se puede satisfacer esa necesidad. Amén. Y es aquí donde yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo allí en la pantalla, en sus dispositivos, en sus hogares, donde quiera que ustedes estén, déjenos ahí en la caja de comentarios de qué manera práctica Jesús es la verdad en sus vidas y cómo estos conceptos también influyen de manera positiva en nuestra relación con los demás. Queremos saber cuál es su opinión y también déjennos saludos allí desde donde se están conectando, porque nuestro equipo estará allí respondiendo sus saludos, sus comentarios,
para que seamos una comunidad interactiva. Pastor Carlitos, de esa manera entonces comprendemos que Jesús, al ser la verdad, nos lleva de nuevo de regreso al origen, que es la palabra de Dios. Así es. Y justamente en esta siguiente idea, Pastor Roberto, encontramos el énfasis que Jesús hace a reflexionar en algo que había vivido durante su ministerio. Estaba por culminar, llegar al clímax, y en ese contexto muchos habían rechazado a Jesús. Muchos, aunque habían seguido tal vez en su principio, pero se habían alejado ahora de Jesús. Solamente quedaban sus discípulos y también a continuación se iban a dispersar. Y Jesús usa una expresión muy importante que es necesario mencionar y recordar ahora mismo. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cuántos conocedores de las Escrituras había en el tiempo de Jesús? Pero no conocían a Jesús. Y Jesús ahora les dice: escudriñen las Escrituras, porque pase lo que pase, si ustedes escudriñan las Escrituras, ahí van a encontrar vida eterna. Y esta es una lección muy importante para nosotros. La mayoría, y se ha hablado de que en algunas ocasiones pareciera que tenemos la Biblia como si fuese un amuleto. Hay hogares donde la Biblia está abierta, como que si el hecho de tenerla abierta en algún salmo, en algún texto, tuviera algún efecto de poder en la familia. Hay quienes tienen unas versiones muy preciosas, muy lujosas de la Biblia, pero el poder no está en el libro físico como tal, sino en su contenido. Y eso es lo que Jesús está llevándonos a entender, que las Escrituras y la verdad son una sola. Es decir, la verdad está en las Escrituras. Las Escrituras son la verdad. Amén. Pero si nosotros no nos damos esa oportunidad de abrir las Escrituras, ahora el término que usa es un término que no está diciendo lee, está diciendo escudriñad, profundizar. Y fíjate que hace unos días escuchaba yo y dialogábamos justamente en un término que tiene que ver con ser un turista a ser un explorador. Okay. Y la diferencia que hay. Interesante. Ser un turista pues es alguien que va de paseo, que solamente disfruta el paisaje, una playa. Algo recreativo. Uh-huh. Pero un explorador se sumerge, ve los detalles, ve las características, y justamente aprovechando el contexto de la guía de estudio, mi desafío personal es no ser un turista de la Biblia, sino convertirme en un explorador en el consejo mismo que Jesús nos da: escudriñad las Escrituras. Dejar de navegar en aguas superficiales y meternos a las aguas profundas de la palabra de Dios. Y fíjate, Pastor Carlitos, que cuando vemos esta parte esencial, que Dios nos invita, nos está exhortando para que estudiemos la palabra, no es por otra cosa, sino porque Él mismo permitió que la Biblia nos llegara a nosotros. Amén. De esa manera, porque esa es la forma en que Él se comunica con nosotros. Él decidió que ese era el medio. Pudo haber sido otro, pero Él decidió que fuera la Escritura. Él nos habla a través de su palabra, de la Santa Biblia. Amén. Y amigos, qué rápido nos ha llegado el final de este episodio. Vayan preparando sus emojis. Pastor Carlitos, ve preparando tu emoji. Claro que sí. En un momento más vas a mencionar de nuevo la pregunta clave. Pero mientras preparas tu emoji y nos compartes la pregunta, vamos a recordarles también un par de pensamientos que hay acá en la guía de estudio, ya en esta idea resumen, y se encuentra en un libro que se llama El deseado de todas las gentes, un término que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el deseado de todas las personas, de todas las gentes, de todos los pueblos. Página 428 dice: era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de los Olivos, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo: yo soy la luz del mundo. ¡Qué palabras, Pastor Amén. Carlitos! Amén. Era de mañana, el sol estaba brillando, había mármol, había oro. Imagínate la majestuosidad de esta escena. El templo, que era el lugar donde se hacían los actos de adoración todos los días, mañana y tarde. Y era por la tarde cuando se iluminaban dos columnas en el atrio,
del templo relacionado allí con el área de los servicios, y habían 2 columnas gigantescas que tenían 2 especies de lámparas igual, que se iluminaban por la tarde, y entonces el resplandor de esas lámparas enviaba los destellos a todo Israel, a toda la ciudad de Jerusalén. Y era el momento de un significado de la presencia de Dios allí en medio de su pueblo, recordando, por ejemplo, instantes prodigiosos como las escenas en el desierto cuando el Señor los guiaba en la columna de fuego e iluminaba en la noche. Era la misma presencia de Dios. Y ahora Jesús está diciendo en este lugar iluminado, el lugar en el templo, Él está diciendo, yo soy la luz. Es decir, la presencia de Jesús estaba iluminando no solo ese templo, pero la vida de todas las personas que había tocado a través de los milagros, que había tocado a través de sus enseñanzas y que habría de tocar ahora mientras se dirigía a la cruz. Y también toca tu vida, mi vida, la de todos nosotros, porque nosotros a través de su palabra estamos también siendo iluminados por esa luz de Cristo. Pastor Carlitos, la pregunta de esta noche, ¿nos ayudas? Claro que sí. La pregunta en la que hemos reflexionado es ¿de qué nos serviría la muerte de Jesús sin la segunda venida? Y creo que también ha llegado el momento de que podamos hacer nuestros comentarios y compartir nuestro emoji. Quisiera yo compartir el mío, Pastor Roberto. Yo he pensado en una persona que está parado y tomando la decisión de qué camino va a tomar, de qué camino seguir. Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, pero somos nosotros los que decidimos hacia qué dirección ir. Ahora, ¿de qué serviría la muerte de Jesús? Jesús dio todo por nosotros, pero no se limita a eso, sino que agrega el hecho de prometer venir por nosotros. Amén. Y su muerte obviamente tiene un gran significado, así que la esperanza de la segunda venida es como que ese momento en el que Jesús culminará todo lo que ha hecho por amor a nosotros y donde habrá valido la pena, obviamente, causa desafío, pero es justamente el desafío de que nosotros nos atrevamos a tener fe y confianza en las promesas, en la Escritura y en la persona misma que es el camino, la verdad y la vida, y es Jesús. Amén. Confiar en esa bendita promesa. Amén. Amigos, ¿ustedes con qué emoji deciden reaccionar? Pónganos allí, por favor, en los comentarios cuál es su emoji. También explíquenos por qué lo han elegido. Déjenos allí su comentario. Es muy valioso para nosotros y sin duda que juntos crecemos en esta ruta de aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. Pastor Carlitos, yo elijo un par de emojis. No sé si el de la verificación de las vistas está como emoji, pero bueno, si no, 2 palomitas. 2 palomitas, ¿por qué? Porque la muerte de Jesús es el mensaje enviado. Es el mensaje donde el Señor está diciendo, yo vine a salvarlos, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, vine a revelar al Padre para que ustedes conozcan también su carácter de amor, de compasión, de misericordia, pero también para que reciban un anticipo del reino de los cielos. Pero esa es la primera palomita. Entonces, sin la resurrección no hay todavía la consumación de esa promesa. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesús y su segunda venida es esa segunda palomita que verifica ya que el plan se llevó a cabo, que fue consumado. Así que de esa manera, queridos amigos, llegamos entonces al final de este 10º episodio de Reacciones. Queremos invitarles para que no se pierdan el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Habitualmente nuestro programa. Pastor Carlitos, ¿a través de qué plataformas? A través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Bien, ha sido un placer estar con ustedes. En esta ocasión nos despedimos. Yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente